Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, donde nuestro motivo principal es multiplicar obreros para la misión de Dios. La convicción sobre la cual se basa este ministerio fue claramente expresada por los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 6 versículo 4, donde en medio de muchas presiones ministeriales ellos establecieron sus principales prioridades diciendo: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí en Artios creemos que esas deben ser también las prioridades de toda persona actualmente llamada al servicio del Señor. Por eso en Artios enfatizamos el tema de la correcta interpretación bíblica. Esto es Exégesis 12. Nos ha tomado 12 episodios de Artios a tratar el tema del exégesis, cómo interpretar correctamente cada sección de la palabra de Dios. Y aquí llegamos al final en cuanto al tratamiento del tema de cómo interpretar los diversos géneros literarios que aparecen en la Biblia. Hoy nos vamos a ocupar del último y sin duda alguna el más difícil de los géneros literarios que se encuentran en la palabra de Dios, el cual es el género apocalíptico. Nuestro tema de esta sesión de Artios es la interpretación del género apocalíptico. Ahora, comencemos este tema de entrada reconociendo la dificultad en la interpretación del género apocalíptico. No me considero un experto para nada en cuanto a la interpretación del género bíblico apocalíptico y quiero desde el inicio reconocer la dificultad que todos tenemos en interpretar esta clase de literatura, diría yo, especialmente por dos razones principales. Primero, el alto simbolismo que tiene el género se expresa principalmente a través de símbolos e imágenes, y en segundo lugar, la combinación de historia por un lado y escatología por el otro. El género apocalíptico combina tanto elementos del pasado histórico como elementos del futuro escatológico, lo que va a ocurrir al final de los tiempos, para traernos un mensaje al presente que estamos viviendo. Así que es difícil, debemos reconocerlo con humildad, muchas veces interpretar este género. Sin embargo, queremos asumir la tarea de interpretar el género bíblico apocalíptico con seriedad y, como ya lo dijimos, con humildad. Habiendo reconocido esta dificultad, lo segundo que queremos hacer es establecer a qué nos referimos con la literatura apocalíptica en la Biblia. Específicamente estamos hablando de ciertos segmentos del Antiguo Testamento, como Daniel, el libro de Daniel, capítulos 2 y los capítulos 7 al 12. Es, diríamos, la sección apocalíptica más representativa del Antiguo Testamento, pero también el libro del profeta Zacarías tiene algunas secciones que son pertenecientes a este género apocalíptico. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos en los Evangelios varios pasajes apocalípticos, principalmente el discurso de Jesús que aparece en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, respondiendo a la pregunta de sus discípulos sobre su segunda venida. Y por supuesto, el libro bíblico más representativo de la literatura apocalíptica es el libro de Apocalipsis, que precisamente lleva ese nombre y le da el nombre al género literario que nosotros conocemos como apocalíptico. Por supuesto, la palabra apocalipsis del griego significa revelación. Ahora, en esta sesión de Artios no tengo yo el tiempo para hablar de cada uno de estas secciones bíblicas pertenecientes al género apocalíptico. Tenemos que enfocarnos, como hemos dicho en otras ocasiones. Artios es un ministerio complementario. Te invito a que busques más información en otras fuentes para interpretar bien las diversas secciones del género apocalíptico. Acá nos vamos a enfocar en algunas recomendaciones para interpretar adecuadamente el libro de Daniel primero, y en segundo lugar algunas recomendaciones para interpretar correctamente el libro del Apocalipsis. Comencemos hablando del libro de Daniel. Tengo tres recomendaciones principales para la interpretación de este libro del Antiguo Testamento. Primero, debemos tomar el libro como un todo. Hay una sección histórica
en el libro del profeta Daniel, los capítulos 1 al 6, y hay una sección profético-apocalíptica, que son los capítulos 7 al 12. Sin embargo, debemos tomar el libro como un todo y ver cuál es la interrelación entre estas secciones históricas y apocalípticas del libro. No podemos separar el libro de Daniel en dos mitades, interpretándolas como si fueran cosas por separado, sino tratar de ver cuál es la interrelación, repito, entre las secciones históricas y las apocalípticas del libro. La segunda recomendación es partir del tema central del libro de Daniel, y esto me parece muy importante. El tema central del libro de Daniel es el reino de Dios reemplaza a todo reino terrenal. Y si partimos de este tema central del libro de Daniel, el reino de Dios que reemplaza a todo reino terrenal, va a ser más fácil ver cómo interpretar cada una de las secciones particulares del libro. El tema aparece, por cierto, tanto en la sección histórica como en la sección apocalíptica del libro de Daniel. Y la tercera recomendación, y también esta me parece muy importante, es, como lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí en el Ministerio de Artios, que la interpretación cristológica es la más segura, la interpretación que apunta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya lo hemos mencionado otras veces aquí en Artios. Toda, y toda aquí con mayúscula, toda la escritura apunta a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo el Nuevo Testamento parte de la persona y obra de Jesucristo. Pongamos un ejemplo. Libro de Daniel, capítulo 7, y voy a leer los versículos 13 y 14. Dice así el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Ese hijo del hombre que el profeta Daniel vio en una visión en el Nuevo Testamento se nos revela como el Señor Jesucristo. Daniel 7 es el fundamento que el Antiguo Testamento nos presenta para uno de los títulos más usados por Jesús para sí mismo en el Nuevo Testamento, que es precisamente este título de el Hijo del Hombre. Allá en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre recibe toda gloria y reino eterno por parte de todos. En el Nuevo Testamento descubrimos que antes de que eso ocurra, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y morir en una cruz por nosotros los pecadores. Ese Hijo del Hombre, que algún día, sin duda eso va a pasar, va a recibir toda gloria, reino y dominio, es Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que para llegar a esa gloria primero entregó su vida por nosotros en una cruz. La interpretación cristológica es la más segura para el libro del profeta Daniel, incluyendo sus secciones apocalípticas, y para toda la palabra de Dios. Muy bien, entonces estas tres recomendaciones nos pueden ayudar para interpretar mejor el libro de Daniel. Primero dijimos, ver la interrelación entre las secciones históricas y apocalípticas del libro. En segundo lugar, tomar en cuenta el tema principal del libro, que es el reino de Dios, que reemplaza a todos los reinos humanos. Y la tercera recomendación es que la interpretación que enfoca a la persona y obra de Cristo es siempre la más segura en toda la escritura y también en el libro de Daniel. Por el resto de este video quisiera enfocar algunas recomendaciones para interpretar el libro de Apocalipsis. Específicamente tengo 5 recomendaciones. Encaramos esta tarea con humildad, reconociendo que es posiblemente el libro de la Biblia que más dificultades nos va a traer para una interpretación segura. Es complicado el libro de Apocalipsis en algunas secciones, debemos reconocerlo de entrada. Tan es así
que se dice que Juan Calvino, el gran estudioso de la Reforma Protestante, escribió comentarios bíblicos de todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción del libro de Apocalipsis. Un recordatorio para todos nosotros los intérpretes bíblicos que debemos encarar esta tarea con humildad, pero sin temor, porque precisamente la primera recomendación que quiero hacer es que partamos siempre de la introducción del libro de Apocalipsis, la cual, como ahorita vamos a ver, tiene una promesa hermosa para todos los que tratan de interpretar este libro. Quiero leer Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice así: la revelación, literalmente el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ahora, debemos partir siempre de esta introducción al libro de Apocalipsis, la cual en sí misma nos da algunas pautas hermenéuticas, algunas guías para interpretar correctamente el libro. Es más, me atrevería a decir que debemos tomar todo el primer capítulo, todo el capítulo 1 de Apocalipsis para ver estas 3 consideraciones hermenéuticas que nos presenta. Primero, y esto es enfático, el tema del libro es Jesucristo. Es la revelación, es el Apocalipsis cuyo contenido es Jesucristo en su persona y su obra. Debemos partir de eso que el libro mismo está estableciendo desde el inicio. Su tema es Jesucristo. El tema de Apocalipsis no es especulación en cuanto al futuro, no es algunas imágenes ahí difíciles de entender de dragones y de luchas. Es Jesucristo. Y de ahí debemos partir. La segunda consideración que nos presenta la introducción al libro es que hay una bienaventuranza para el que lee y obedece. Debemos darnos a la tarea de intentar interpretar Apocalipsis. La introducción al libro nos invita a hacerlo, ofreciéndonos una bienaventuranza, una bendición hermosa de parte de Dios. Y la tercera consideración que nos presenta la introducción del libro es que este libro tiene raíces históricas. Juan comienza escribiendo a 7 iglesias de su tiempo históricas que se encontraban en la provincia de Asia. Los capítulos 2 y 3 presentan las cartas a estas 7 iglesias. Y aquí hay un énfasis hermenéutico, y es que tenemos que tratar de ubicar el libro de Apocalipsis en su contexto histórico original toda vez que sea posible. No solamente las cartas a las 7 iglesias, sino todo el resto del libro de Apocalipsis proviene de y refleja un contexto histórico particular que debemos tomar en cuenta en su interpretación. Así que la primera recomendación es: parta siempre de la introducción del libro, que abarca todo el capítulo 1, que nos presenta el tema del libro, que es Jesucristo, que nos presenta la bienaventuranza para el que interpreta este libro y que nos presenta las raíces históricas, el contexto y fundamento histórico que debemos tomar en cuenta para interpretar el libro de Apocalipsis. Mi segunda recomendación de las 5 que quiero presentar en cuanto a cómo interpretar correctamente el libro de Apocalipsis es: practique los propósitos del libro. Me atrevería a decir que 2 de los principales propósitos del libro de Apocalipsis son la adoración y, en segundo lugar, la esperanza perseverante. Este es un libro doxológico. Es un libro que nos invita a la adoración de Dios. Leer y estudiar Apocalipsis sin responder en adoración es haber perdido completamente el propósito del libro. Este libro fue escrito para impulsarnos a adorar al único Dios vivo y verdadero.
Es más, a lo largo de Apocalipsis, quienes sufren el juicio, el castigo de Dios, son los que se rehúsan a adorar a ese Dios que es el creador de todo lo que existe y que lleva la historia a su culminación. Entonces, si queremos realmente practicar los propósitos de Apocalipsis, tenemos que hacerlo en un espíritu de adoración a Dios cuando estudiamos este libro. Y el segundo propósito que ya mencionamos, el de la esperanza perseverante. Apocalipsis fue escrito para transmitirnos esperanza, no para transmitirnos temor. Muchas veces reaccionamos de una forma completamente contraria, opuesta a lo que el autor quería comunicar. Tenemos que tener esperanza en el futuro de Dios y esa clase de esperanza que nos haga perseverar en medio de nuestras luchas presentes, aferrándonos a Jesucristo y al Evangelio que Él nos ha transmitido. Entonces, la segunda recomendación, practique los propósitos del libro, que son adoración y esperanza perseverante. Tercera recomendación, sea consecuente en su hermenéutica. Me parece esto importante porque algunos estudiosos del libro de Apocalipsis son inconsecuentes en su hermenéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. Capítulo 20, la famosa visión en cuanto al reino de 1000 años de Jesucristo que va a ocurrir cuando Él regrese. La primera sección de Apocalipsis 20, lo que comúnmente se conoce como el milenio. Algunos intérpretes del libro de Apocalipsis 20 para atrás interpretan simbólicamente, metafóricamente, los aspectos que claramente son simbólicos y metafóricos en el libro. Este libro está lleno de imágenes, incluyendo su numerología, que también muchas veces juega un papel simbólico en el libro. Pero al llegar a Apocalipsis 20 cambian su hermenéutica. Ya no se trata de una cuestión simbólica, sino que ahora utilizan una interpretación literal. Con el hecho de utilizar una hermenéutica consecuente, me refiero a que debemos interpretar todo el libro de principio a fin usando los mismos principios hermenéuticos. Si estamos interpretando el libro tomando en cuenta su simbología, debemos hacerlo hasta el final. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no va a haber un milenio literal? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo, seamos consecuentes en nuestra hermenéutica. Usemos los mismos principios desde el principio hasta el fin cuando interpretamos Apocalipsis. Cuarta recomendación, y esto también considero importante, desconfíe de detalladas interpretaciones dogmáticas. Seamos sinceros, hermanos, hay detalles del libro de Apocalipsis que son muy difíciles de entender. No podemos ser dogmáticos y debemos desconfiar de cualquiera que nos diga que tiene la interpretación correcta, exacta de cada detalle, de cada aspecto y de cada imagen del libro de Apocalipsis. Hay que desconfiar de ese tipo de interpretaciones, porque ya lo dijimos, hay que afrontar la interpretación de Apocalipsis con humildad. Y la quinta y última recomendación en cuanto a interpretar Apocalipsis que quiero presentar es: enfatice los temas principales del libro. Hay una estructura temática en Apocalipsis. Posiblemente no vamos a poder entender cada imagen, cada símbolo, cada detalle, pero los temas del libro, esos son claros, de principio a fin, y son los aspectos que necesitamos enfatizar. En lugar de andar tratando de interpretar los detallitos del libro de una manera dogmática, deberíamos más bien enfatizar los temas principales del libro. ¿Cuáles son esos temas? El Cristo de Dios, ya lo dijimos, Jesucristo es el tema de Apocalipsis. La gloria de Dios, ya lo dijimos, este libro es un libro doxológico. Nos invita a la adoración. El triunfo de Dios, hermanos, de eso se trata Apocalipsis. Al final ganamos. Por eso hablamos de la esperanza perseverante. El futuro de Dios es un tema principal de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado en el futuro
para aquellos que creemos en su Hijo Jesucristo, y finalmente la misión de Dios. Apocalipsis es un libro misionológico también que nos invita a asumir una visión de lo que Dios se propone hacer en nuestra historia presente. Cuando vemos el capítulo 7, el capítulo 5, las visiones de una multitud innumerable adorando a Dios, entendemos mejor de qué se trata nuestra misión en el presente. Hay que enfatizar los temas principales de Apocalipsis: el Cristo de Dios, la gloria de Dios, el triunfo de Dios, el futuro de Dios y la misión de Dios. Y si nos enfocamos en eso, más que en tratar de interpretar cada detalle del libro, me atrevería a decir que vamos por el camino seguro. Esas son mis 5 recomendaciones en cuanto a la interpretación de Apocalipsis. Ahora, tengo una recomendación final que aplica al estudio de toda la literatura apocalíptica, y es una recomendación básica muy importante. Es la siguiente: utilice la mejor literatura secundaria posible. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo varios comentarios y libros bíblicos que yo usé para preparar este estudio en cuanto a cómo interpretar Daniel y Apocalipsis. En cuanto a Apocalipsis, me atrevería a decir que el comentario de Juan Stam es uno de los mejores que tenemos en español. Son 5 tomos donde él interpreta el libro de Apocalipsis. Hay muy buena literatura para interpretar Apocalipsis, y debemos recurrir a la mejor literatura secundaria posible. Necesitamos ayuda, ya lo dijimos. La literatura apocalíptica no es sencilla y por eso hay que recurrir a la mejor literatura secundaria posible. Queremos ser intérpretes fieles, cuidadosos, responsables de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra descripción ministerial nos fue dada por los apóstoles mismos. En Hechos 6:4, cuando ellos establecieron claramente sus y nuestras prioridades ministeriales, cuando dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiera Dios que así sea. Para eso existe Artios, para ayudarte a mantener esas prioridades. Yo soy Mauricio Acuña, esto fue Exégesis 12, y que el Señor te bendiga.